El TUPA es la sigla que representa el Texto Único de Procedimientos Administrativos. También mencionar que este documento de gestión contendrá toda la información relacionada a la tramitación de los procedimientos que los administrados realizan ante las diversas y distintas dependencias. Asimismo, también mencionar que el objetivo puntual es contar con un instrumento que permita unificar, reducir y también simplificar de preferencia todos los procedimientos. En este caso estaríamos hablando de todos los trámites que permiten proporcionar óptimos servicios al usuario. Para el caso de procedimientos de otorgamiento de licencia para edificación, este estará conformada por un representante de la municipalidad, quien será quien la preside. También dos representantes del Colegio de Arquitectos del Perú y también tres representantes del Colegio de Ingenieros del Perú, con especialidades de civil, sanitario y eléctrico, o en todo caso electromecánico. También es importante mencionar: los dictámenes de las comisiones técnicas se ceñirán al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y en los parámetros urbanísticos y edificatorios establecidos en los planes urbanos y reflejados en los certificados de zonificación y vías y en los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, así como las normas aplicables vigentes. El dictamen de la comisión técnica se emite por mayoría simple de los delegados asistentes. Estos pueden ser conforme con observaciones y también no conforme. Con respecto a la modalidad de aprobación de proyecto con evaluación previa para la comisión técnica o por los revisores urbanos, deben seguir esta modalidad quienes: a. Las habilitaciones urbanas de predios que no colinden con áreas urbanas o colinden con predios que cuenten con proyectos de habilitación urbana aprobados y no ejecutados. Por lo tanto, se requiere de formulación de un planeamiento integral. B. Las habilitaciones urbanas de predios que colinden con zonas arqueológicas, bienes inmuebles, integrantes del patrimonio cultural de la nación o con áreas naturales protegidas. C. Las habilitaciones urbanas con o sin construcción simultánea para fines de industria, comercio y usos especiales, o U. D. Las edificaciones para fines de industria. E. Para las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y sala de espectáculo, que individualmente o en conjunto cuenten con más de 30.000 metros cuadrados de área techada. Y por último, F. Las edificaciones para mercados, que cuenten con más de 15.000 metros cuadrados de área techada. En la modalidad D se pueden obtener aprobaciones de licencia de edificaciones industriales para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculos que individualmente o en conjunto cuenten con más de 30.000 metros cuadrados de área construida, además de edificaciones para mercados que cuenten con más de 15.000 metros cuadrados también de área construida, locales de espectáculos deportivos de más de 20.000 ocupantes, las edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje, establecimiento de expendio de combustibles y terminales de transportes. Como requisitos comunes deberán tener en cuenta: primero, el formulario único FUE por triplicado y debidamente suscrito por el solicitante. Segundo, en el caso de que quien solicite la licencia no sea el propietario del predio, deberá presentar la escritura pública que acredite el derecho a edificar. Tercero, en los casos de personas jurídicas se acompaña la vigencia del poder expedida por el registro de personas jurídicas con una antigüedad no mayor a 30 días según calendario. Cuarto, declaración jurada de los profesionales que intervienen en el proyecto señalando encontrarse hábiles para el ejercicio de la presión. 5. La documentación técnica.
Los siguientes documentos deben de ser presentados en copia por duplicado, firmado y sellado por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, adjuntando con ello de las correspondientes memorias por especialidades. Primero, plano de ubicación y localización según el formato. Plano de arquitectura. Se presenta plano de seguridad y evacuación. Cuando se requiere la intervención del delegado, AD del CEMPRED. Plano de estructuras, plano de instalaciones sanitarias, plano de instalaciones eléctricas. De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la norma E50 del RNE, acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes, indicando el número de pisos y sótanos complementando con fotos. Estudio de mecánica de suelos según los casos que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones, Polisacar, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3, según las características de obra que se vaya a ejecutar con cobertura para daños materiales y personales a terceros y con otros complementos al seguro complementario del trabajo del riesgo previsto en la Ley número 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, que son requeridas para todas las edificaciones contempladas en las modalidades C y D, con evaluación previa del proyecto de la Comisión Técnica. Este documento se entrega obligatoriamente a la municipalidad como máximo al día hábil anterior al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio. Estudio del impacto ambiental, estudio del impacto vial aprobados por las entidades competentes en el que se requiere y copia del comprobante de pago por revisión de proyecto. En el caso se solicite licencia de edificación para remodelación, ampliación, puesta en valor histórico, además de los requisitos señalados anteriormente, se deberá presentar planos de arquitectura, ya sean planta, cortes y elevaciones, en los cuales se diferencie la edificación existente de la proyectada, con su respectiva memoria descriptiva de acuerdo a lo siguiente. Plano de levantamiento de la edificación existente, graficándose con achurado a 45 grados de los elementos a eliminar. Plano de las edificaciones resultantes, gratificándose con achurado a 45 grados, perpendicular al anterior, los elementos a edificar. Para las obras de puesta en valor histórico, se deberá graficar en los planos los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental, propios de la edificación, identificándolos claramente y diferenciando aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación de ser el caso. B. Plano de estructuras acompañados de su respectiva memoria justificativa. En los casos de obras de remodelación, ampliación o puesta en valor, se diferencian los elementos estructurales existentes, los elementos que van a eliminar y los elementos nuevos, detallando consigo adecuadamente los empalmes. C. Plano de instalaciones cuando sea necesario acompañado de memorias justificativas, en cuyo caso se diferenciarán claramente los puntos y salidas existentes, los que se eliminarán y los nuevos, detallando así adecuadamente los empalmes. Segundo, se evaluará la factibilidad del servicio teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación de agua potable. D. Para los proyectos de predios sujetos a régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, se acreditará la autorización de la Junta de Propietarios conforme al reglamento interno cuya copia se adjuntará con los planos de independización correspondiente. Derecho de tramitación para la modalidad D. Está calculada en base a la UIT. En el caso de edificaciones para fines de industria, el pago que se tiene que realizar es el 10.64% de UIT, equivalente a 431 soles. Mientras que en edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculos que individualmente o en conjunto cuenten con más de 30.000 metros cuadrados de área construida, el porcentaje será de 10.77%, equivalente a 436.20 céntimos. Por otra parte, para aquellas edificaciones destinadas a mercados,
que cuenten con más de 15.000 metros cuadrados de área construida, el monto a pagar será el 10.74%, equivalente a 435.10 céntimos. Seguido de ellos tenemos a los locales de espectáculos deportivos de más de 20.000 ocupantes. Estos tendrán que pagar el porcentaje de 10.98%, que equivale a 444.80 céntimos. Y por último, aquellas edificaciones con fines educativos, de salud, hospedaje, establecimientos de expendio de combustibles y terminales de transportes, el equivalente que tendrán que pagar es el 10.91%, que vendría a ser 442.10 céntimos.